Bueno, Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Con mucha alegría estamos retomando nuestra segunda jornada del Seminario Internacional de Derecho Notarial, titulado Los desafíos actuales del notariado, ética, documento electrónico y efectos transfronterizos en en la era digital. Esto está organizado por el Departamento de Derecho Privado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ayer reflexionamos sobre los retos que la era digital impone al notariado desde una perspectiva ética, jurídica y tecnológica. Hoy continuamos ese camino, ampliando aún más nuestra mirada internacional y académica, con nuevos invitados que aportarán otras aristas a esta conversación. Nos acompañan en esta tarde y luego serán presentados como es debido por la profesora Igoti, el profesor Sebastián Justo Cósola de Argentina, el profesor Diego Gustavo Andrade Armas de Ecuador, el profesor Marcelo Eduardo Urbaneja, perdón, también de Argentina. Tres referentes del derecho notarial en sus respectivos países, cuyas trayectorias académicas y profesionales son ampliamente reconocidas y además en lo personal muy admiradas. Especialmente tenemos colegas con los cuales hemos compartido, algunos de ellos han sido guías en nuestra formación académica y van a compartir una visión profundamente reflexiva y con un sentido institucional del quehacer notarial. Al igual que ayer, la presentación de los profesores estará a cargo de la profesora moderadora, que en el día de hoy quiero subrayar y agradecer especialmente el rol que cumplirá la profesora Bonnie Guidotti, quien es destacado docente de Derecho Civil, doctora en Derecho Civil, cuya profundidad intelectual y compromiso académico son ampliamente reconocidos. Su presencia asegura que esta jornada se va a desarrollar con el mismo nivel de excelencia que la anterior y elevan, por cierto, el espíritu colaborativo que queremos impulsar con este seminario. Confiamos plenamente en su conducción y en el nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile les reitero la más cordial bienvenida y el agradecimiento por su presencia. Espero que esta jornada, igual que la anterior, contribuya a renovar nuestras herramientas conceptuales y prácticas frente a los desafíos de un notariado en permanente transformación. Profesora Guidotti, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a su Departamento de Derecho Privado, en este contexto, ¿cierto?, del curso de Derecho Notarial y especialmente a los profesores Jaime Alcalde y Nicolás Constella, por haberme invitado a participar de este seminario. Para mí es un gusto y por supuesto un honor poder acompañarlos hoy y especialmente teniendo en consideración los expositores que nos acompañan. Y la temática que se ha propuesto para este seminario. Sin duda, son grandes temas, tres aristas muy relacionadas y muy atingentes en este periodo de, en cierta forma, transición que estamos viviendo, ¿cierto?, hacia una era digital ya cada vez más instalada. Y en ese sentido me parece que es tremendamente importante que este tránsito se haga de manera de que podamos, de que quienes operan con la fe pública, ¿cierto?, nos puedan ilustrar acerca de las virtudes y también de los inconvenientes y problemáticas que presenta la incorporación de la tecnología y de herramientas transfronterizas en el quehacer notarial. Para esto, entonces, nos acompañan hoy en día, en la jornada de hoy, los doctores, profesor Sebastián Justo Casola, de la República de Argentina, eh, profesor Marcelo o académico señor Marcelo Eduardo Urbaneja, también de la República Argentina, y el profesor don Diego Gustavo Andrade Armas. Iniciará esta jornada y paso inmediatamente a su presentación. El doctor Sebastián Justo Casola, él es rector de la Universidad Notarial de Argentina, doctor en Derecho por la Universidad Austral, abogado y escribano Universidad Nacional de La Plata, notario de Buenos Aires. El tiempo de exposición es de 15 a 20 minutos y rogamos por favor a los asistentes que las preguntas se pueden ser formuladas por el chat o también verbalmente al final de las exposiciones para que puedan ser respondidas de manera ordenada. Muchas gracias, doctor Sebastián.
lo invito a iniciar su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi estimada doctora Bonnie Dotti, un placer. Muchas gracias por su cálida presentación. Muy agradecido también al profesor Nicolás Constella y por supuesto al profesor Jaime y con ellos a la universidad que nos da la bienvenida en esta disertación muy breve que vamos a tener en el seminario. Para mí es un placer enorme. Muchísimas gracias, sobre todo compartir este seminario tanto con los disertantes de ayer, en especial con Víctor Hugo Astacio, con el que nos unen a una carrera juntos desde hace mucho tiempo, y en el día de hoy con Diego Andrade, que es un conocido académico de Ecuador, y por supuesto con Marcelo Urbaneja, que es una de las personas más admiradas y más queridas por mí, una de las personas más importantes del derecho privado argentino. Es un honor para mí estar con ustedes. Bueno, el tiempo es corto, recién estuvimos, mientras estaban ustedes en la sala de espera, más o menos viendo tanto con el doctor Urbaneja como el doctor Andrade cómo íbamos a exponer para no repetir los temas. A mí me toca la primera parte del temario, que es muy amplio, ustedes comprenderán, es un temario muy amplio, y en ese temario y en ese marco nosotros vamos a empezar a ver, en primer lugar, la estructura del derecho notarial y del documento notarial, para que luego puedan sobre esa estructura trabajar y ciertos conceptos éticos que vamos a ver, trabajar tanto con el doctor Urbaneja como el doctor Andrade, los temas de digitalización, los temas de informática, ¿no es cierto?, con del derecho notarial actual. Sobre todo, además, viene bien porque en estos momentos yo estoy teniendo una visión verdaderamente crítica y combativa de las modernas tecnologías, entonces también es bueno que no me escuchen a mí en este momento de absoluta negatividad en ese tema. Así que bien, vamos a comenzar entonces por la estructura del derecho notarial y la estructura del derecho documental o del documento notarial. Nosotros tenemos un derecho notarial que es un derecho incipiente al lado de las otras disciplinas del derecho, lógicamente, ustedes saben, en nuestros países occidentales el derecho notarial era parte integrante del derecho privado, en la parte general del derecho civil, en la parte de acto jurídico, más específicamente de forma. Esto está muy bien comentado en los comentarios que se hacen al Código de Andrés Bello. En la parte de formal está la figura del escribano o de la escribana. Y por el otro lado, tenemos la función en otros países, como por ejemplo en Italia, la función notarial asimilada al derecho procesal, al derecho de procedimientos, por influencia de un gran maestro que era Carneluti, pero además de eso, porque en Italia la función notarial tiene que ver con la jurisdicción voluntaria, ¿no es cierto? Que el desaparecido pero gran maestro de la jurisdicción voluntaria, Neri Muñoz de Guatemala, siempre decía jurisdicción voluntaria notarial, jurisdicción graciosa, varias denominaciones para darle esa impronta al derecho notarial como auxiliar de la justicia dentro de la estructura del Poder Judicial. El derecho notarial surge en 1954, en ocasión del Tercer Congreso Internacional del Notariado, que logra autonomía científica. Desde allí comienza una carrera, un derrotero, frente a las otras disciplinas, tratando de buscar lo que en la segunda mitad del siglo pasado se exigía para la ciencia del derecho, que era demostrar la independencia a través de la instauración de un objeto y un método propio. Por esa razón, la función notarial siempre estuvo relacionada con ciertos paradigmas que nosotros entendimos como fundantes de la profesión. O sea, siempre que se habla de la función notarial, se habla de la escritura pública, del instrumento público del documento notarial, se habla de la fe pública, se habla de la función notarial, se habla de los sistemas notariales, se habla de la responsabilidad notarial, se habla de los deberes éticos notariales, ¿no es cierto? Cada autor planea su posición de acuerdo a lo que le parece y allí se fundamenta esta autonomía científica del derecho notarial. O sea que estamos frente a una disciplina muy nueva, ¿no es cierto?, muy incipiente, que todavía pienso yo que tiene mucho que recorrer, sobre todo con este impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, que vienen un poco a generar ciertas dudas totalmente razonables en torno al ejercicio de la función a través de la tecnología. Bien, frente a esa situación, nosotros tenemos como elementos centrales del derecho notarial, el derecho actual tal como nosotros lo conocemos, al menos tres de ellos en su parte general. En su parte general no puede existir derecho notarial sin el documento notarial. Ustedes lo llaman instrumento público, bueno, es una cuestión de denominaciones con ciertas precisiones que no podemos ver en este momento. Luego, la función notarial, el segundo elemento, y finalmente una teoría deontológica o ética de la función notarial, porque fíjense ustedes qué cosa paradigmática.
la función notarial a lo largo de los siglos y a lo largo del tiempo siempre se ha mantenido con un solo denominador común entre todos los antecedentes notariales. O sea, quien estudia los antecedentes notariales, quien estudia eh, cómo han sido nuestros ancestros en la función notarial, va a ver que va a notar que los autores marcan ciertas dudas, ciertas disparidades. Algunos dicen que nuestros antecedentes están en el Tubsarru del Código de Hammurabi, otros dicen que están en el escriba egipcio, otros dicen que están en el logógrafo griego, otros dicen que están en el tabelión romano, otros dicen que son la mayor parte, ¿no? Dicen que son los notarios de Bolonia, Pavía, Salamanca y Rávena de 1200, los posglosadores notariales, ¿no es cierto? Con Ranieri, Salatiel, Irnerio y Rolandino Pasacheri, están nuestros antecedentes, o sea, los autores no están de acuerdo en quiénes son nuestros antecedentes, ¿no? Discuten, no hay una doctrina absolutamente concordante con esto. Sin embargo, toda la doctrina coincide en que desde el primer escribano, notario, tabelión, como se lo llame, hasta hoy, cualquiera fuesen todos esos antecedentes y muchos que estoy evitando en razón del tiempo, a todos tienen un solo denominador común, que es que a todos se les exigió tener una conducta moral irreprochable, a todos sin excepción, no importaba si sabían derecho o no sabían derecho, siempre se les exigía a todos ser una persona honorable, una persona de respeto, con una calidez ética y con un comportamiento ético acorde con la investidura. Por eso es que, entre tantas otras leyes ancestrales que todos hemos estudiado, ¿no? Fuero Real, Fuero Juzgo, Fuero de Vizcaya, Constitución de Maximiliano I de Austria, etcétera, etcétera, que hace referencia a la función notarial, la que más destaca en este tema son las 7 partidas de Alfonso el Sabio, donde se establecen dentro de ese sistema de partidas que los escribanos que mientan una vez deben perder un dedo, los escribanos que mientan 2 veces deben perder la mano, los escribanos que mientan 3 veces deben morir por ello. Y luego las funciones judiciales, las penas para los jueces, que eran el destierro, el exilio, pero no era la muerte. Fíjense ustedes la importancia de la ética, de la función notarial, de manera que en el derecho notarial no puede ser concebido sin la ética, sin la deontología, como se la quiera llamar, de acuerdo a las denominaciones y a los países, por eso también es un elemento fundante. O sea que nosotros, para hablar del derecho notarial moderno, tenemos al menos 3 elementos que son una estructura. Reitero, el documento, un instrumento público, la función notarial, dentro de la función de análisis de la fe pública, y finalmente los deberes éticos notariales o la deontología notarial en una parte general y una parte especial. Dentro del elemento documento notarial, nosotros tenemos que destacar que el documento notarial se compone de 3 elementos centrales, ¿no es cierto? Que también, debido a la forma y a la exactitud de la norma, no pueden ser obviados o evitados en su estudio estructural, que son la corporalidad por un lado, el autor por en segundo término y el contenido en tercer término. Esta denominación, que proviene de los ancestrales y primeros maestros del derecho notarial español, González Palomino, Mengual y Mengual, Núñez Lagos, Fernández Casado con el Tratado de la Notaría de 1919, etcétera, etcétera, lo lleva adelante en nuestro país uno de los maestros más importantes, sino el más importante del documento notarial, que se llamó Carlos Pelosi, tiene un libro insuperable que se llama El documento notarial, cuya primera edición es de 1980. Así es que esa composición estructural es una composición absolutamente consolidada para todos los instrumentos públicos y toda la teoría general de los instrumentos públicos y toda la fuerza probatoria que emerge de los mismos. Es así que en el soporte nosotros tenemos el soporte natural, que es el documento notarial actual, es el protocolo, y dejo aquí la puerta abierta tanto para el doctor Urbaneja como para el doctor Andrade para que se refieran puntualmente a los aspectos tecnológicos sobre el soporte informático digital o a distancia. Por otro lado, el segundo elemento de este primer elemento del documento notarial es la grafía en sentido estático, o sea, ese documento, ese soporte tiene que estar escrito, tiene que tener escritura, si no existe la fe abstracta en derecho notarial, la fe es una delegación del Estado, como decía el maestro Cini en mi país, es la fe, es la creencia legalmente impuesta. Nosotros creemos porque el Estado nos obliga a creer, de manera que ese documento tiene que estar escrito y no puede tener abreviaturas, espacios en blanco, ¿no es cierto? Tiene que ser salvado de puño y letra, todo lo que ustedes ya saben de la teoría general. Y finalmente, en los 2 elementos que quedan para analizar este primer documento notarial, tenemos la autoría del documento notarial, que la hace el notario o la notaria de ejercicio, que tiene funciones de fe pública, y finalmente
el contenido del documento notarial, que se conforma de los aspectos legales del documento notarial, o sea, la delegación legal, que es lo que la ley dice que los notarios y notarios de ejercicio pueden hacer. Nosotros tenemos una actividad absolutamente arreglada por la ley, a pesar de la posibilidad de argumentar notarialmente el derecho con ciertos principios, sobre todo los derechos constitucionales y convencionales. La competencia notarial material tiene que ver con lo que estamos autorizados a realizar de acuerdo a la ley, y la grafía en sentido estático, que es el momento en donde la autonomía de voluntad de los requirentes que concurren en acto escriturario se traslada al escribano o escribana de ejercicio, y el notario o notaria de ejercicio lo trasladan al documento para conformar lo que el gran maestro llamaba el pensamiento notarial, Pelosi, haciendo alusión a la conversión de la voluntad de las partes a el tipo legal, que es lo que la ley dice que el notario puede volcar en el documento. Esto es muy importante como primera estructura, porque si el documento notarial tiene la corporalidad, el autor y el contenido, siempre, siempre, siempre en materia de responsabilidad notarial vamos a encontrar la falsedad material en el primer elemento, que es la corporalidad, contrafacción, alteración, supresión, y la falsedad ideológica la vamos a encontrar siempre en el contenido, en el último elemento del documento notarial. Fíjense cómo estamos armando la teoría general del derecho notarial, ya alejada de la teoría del instrumento público solamente, que trata el derecho privado o el derecho civil, haciendo foco en los elementos del documento y cómo esto impacta en la responsabilidad notarial. Dentro de la estructura de la autoría o del autor de la función notarial, también los autores suelen referirse a cómo se ejerce la función notarial. Y dentro de ese ejercicio de la función notarial, tenemos a consideración las competencias o el régimen de competencias que en nuestro país, tal como lo decía muy bien el profesor Urbaneja, es algo peculiar porque nosotros tenemos un país con 24 demarcaciones estaduales o provinciales, y cada provincia, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluida, tiene su legislación notarial, ¿no es cierto? La legislación notarial en este momento, por ejemplo, del doctor Urbaneja y mía, que somos en la provincia de Buenos Aires, no es similar a la que tienen los escribanos o escribanas de Capital Federal o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tampoco la de Entre Ríos, y tampoco la de Mendoza, que está cerca de Chile, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. O sea, tenemos leyes diferentes, no tenemos una ley nacional notarial, sino leyes estaduales, pero dentro de las leyes estaduales, el régimen de competencias, salvo excepciones, suele ser similar. Los notarios y notarias tenemos cuatro competencias. La primera competencia es la competencia en razón del territorio. Esto es un poco lo que veníamos diciendo en torno a las competencias en nuestro país. Los escribanos y escribanas de ejercicio no podemos recorrer el país ejerciendo la función notarial. Tenemos asignado, en general de acuerdo a cantidad de habitantes o de tráfico escriturario o ambas, tenemos asignado un lugar en el país para poder ejercer la función notarial, y no nos podemos trasladar fuera de ese lugar. Más allá que la ley establece, además a nivel constitucional, en el artículo 7 de la Constitución Nacional, que la circulación, un poco hablando de lo que decía el profesor Constenla hace un rato, la circulabilidad del documento dentro del país es totalmente válida, ¿no es cierto? O sea, un acto que una persona realiza en la provincia de Buenos Aires es totalmente válido en la provincia de Mendoza, lógicamente, pero tiene que tener los sellos de legalización correspondientes, y como han visto ayer ustedes, con los países que firmaron el convenio de La Haya, si, por ejemplo, el documento notarial tiene que tener efectos en Chile, además tiene que tener la postilla. En cuanto a la competencia material, ya dijimos, una competencia material legal que surge de la ley, pero además se agrega las enseñanzas del gran maestro Vallés de Goitisolo, que en la metodología jurídica hablaba claramente de el cabere notarial, esto es, la función notarial de prevenir el conflicto, ¿no es cierto? Y la función notarial negocial de darle seguridad y certeza al negocio jurídico, en los términos españoles, lógicamente, al acto jurídico nuestro. En definitiva, esta competencia tiene que ver con una competencia legal, pero además preventiva. Esto es, si el ejercicio del acto notarial que se va a realizar y que se va a volcar al protocolo puede ser un acto que tenga un destino de conflicto, bien, el deber notarial es la abstención. Evitamos el conflicto aún dentro de la legalidad. La tercera competencia es la competencia temporal, o sea, la competencia temporal tiene que ver con la función notarial que comienza en el momento en que el Estado delega
en los colegios profesionales la habilitación de los registros notariales para que los mismos, a través de concurso de oposición antecedentes o a través de acceso directo, como tenga establecida la provincia de nuestro país, puedan ejercer la función notarial. O sea, en nuestro país tenemos, para que ustedes sepan, una carrera de 5 años de abogacía y luego en muchas universidades, un año más, se obtiene el título de escribano o de escribana. Y algunas lo extienden con el nombre de notario o de notaria. Sin embargo, ese título no es habilitante, ¿no es cierto? Necesitamos la habilitación del Colegio de Escribanos, que es una delegación del Estado que hace de la fe pública. Ante esa situación, la competencia temporal notarial está desde el momento en que estamos habilitados para ejercer la función notarial con los requisitos de cada una de las provincias y finaliza la cuestión temporal cuando accedemos a los beneficios de la jubilación, por fallecimiento, lógicamente, y también de una dudosa constitucionalidad para un lado o para el otro, pero es un tema muy interesante que no llegamos a ver en razón del tiempo. Las leyes notariales prevén en general los 75 años como cese de ejercicio de la función notarial, entonces allí entra a regir un poco una doctrina que desde el año 97, 98 comenzó a tener mucho vigor, que era la doctrina del caso Fait en nuestro país, en donde se establecía que el derecho a trabajar se imponía sobre esta restricción legal de decir a los 75 años uno cesa de trabajar, pero en los últimos años, a partir del 2018, hay un fallo muy importante que se llama fallo Schifrin, de la Corte también Suprema Nacional, que establece que el acceso de los jueces a los 75 años es una causal de cese de ejercicio en razón de la continuidad que tiene que haber del ejercicio de la magistratura. Suponemos que lo mismo puede llegar a pasar en la función notarial en un corto tiempo. ¿Eh? Esa es la cuestión temporal. Y finalmente, y con esto voy cerrando la intervención para cumplir rigurosamente con el tiempo, la incompetencia en razón de las personas, que es algo muy importante también en nuestro país, porque la competencia en razón de las personas tiene una doble recepción. ¿Mm? Eh, mm, Aquí estoy vertiendo una opinión absolutamente personal, pero lo dejo como el temario que me acercara tan gentilmente el profesor Constella. Habla mucho de ética y de ontología. Yo voy a dejar esta posición solamente para pensarla entre todos, para ver si es posible que tengamos de alguna manera, de alguna forma, algún tipo de acercamiento o de discusión en torno a lo que voy a plantear desde el tema ético. La imparcialidad en nuestros países siempre es una imparcialidad normativa o reglada. ¿M? O sea, este concepto del principal deber ético notarial o el más tratado por la doctrina, que es la imparcialidad, es una imparcialidad que generalmente está arreglada normativamente en los artículos específicos en nuestro Código Civil y Constitucional Nacional, el artículo 291, que establece cuáles son los rangos de parentesco en donde el notario o la notaria no pueden realizar actos escriturarios con la consecuencia de que si los realiza o la realiza, van a ser pasibles de nulidad, ¿no es cierto? No van a tener valor esos actos, ¿no es cierto? Entonces son nulos los actos que nosotros realizamos a nuestro cónyuge, a nuestro conviviente, a nuestros hijos, a nuestros padres y a todos los colaterales que la ley nombra, ¿no es cierto? Como ustedes tendrán normas similares en Chile. Porque la ley hace una presunción de ruptura de imparcialidad, este valor fundamental de la función notarial, que establece que la imparcialidad tiene que ser un trato equidistante y además de ser un trato equidistante entre los requirentes, tiene que ser una imparcialidad compensadora, es decir, que compense a la parte más débil, teniendo en cuenta todo el bagaje constitucional y convencional que nuestros países tienen del derecho del consumidor y del derecho del consumo. O sea, no es solamente la imparcialidad jurídica la de hacer un mismo trato a los requirentes, porque todo el mundo puede imaginarse que cuando uno hace, por ejemplo, una hipoteca, un mutuo bancario, no le da el mismo asesoramiento al deudor, al futuro deudor, que al gerente del banco que va a firmar la escritura. El gerente del banco dirá, mire, usted me dirá lo que quiera, pero si yo no tengo la autorización del departamento de legales del banco, no voy a firmar. O sea, nosotros claramente repotenciamos el asesoramiento, la información y el consejo a la parte deudora porque es la que la necesita. O sea, no siempre la imparcialidad, quiero decir, es el mismo trato equidistante. Tiene que ser una imparcialidad compensadora. Esa imparcialidad compensadora tiene hoy una variante ética o deontológica que es muy importante y que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros nacimos en un mundo, en un derecho diferente. Yo tengo 47 años, claramente es un derecho diferente al que estudié en la universidad. Hace ya 25 años que me gradué, y en esa universidad yo estudié
un concepto diferente de derecho y un concepto diferente de la familia. O sea, había una familia nuclear y una familia ampliada, ¿no es cierto? El concepto era rígido familiar. Hoy, toda la modernidad y todos los nuevos conceptos de derecho y toda la influencia que tenemos de los tratados convencionales que de alguna manera inciden a considerar que hay un acercamiento a la igualdad más cercano a lo real que a lo que estaba direccionado en las normas un poco más rígidas, hace la posibilidad de tener diversos tipos de familia, diversos tipos de amigos, diversos tipos de relaciones entre hermanos, diversos tipos de relaciones entre primos, etcétera, etcétera. Es así que uno podría tener también un concepto ético de la imparcialidad, ¿m? Teniendo en cuenta que a lo mejor la actuación que realiza en su protocolo puede quebrar la regla de la imparcialidad sin estar la misma contenida en la norma. ¿M? Porque uno tranquilamente podría quebrar la regla de la imparcialidad con una persona con que tiene una relación de amistad mucho más profunda que quizás con su propio hermano. Esto que en algún momento me fue criticado y de alguna manera fue establecido como un riesgo para la función notarial por pensar que íbamos a dejar en manos de los jueces la posibilidad de que los jueces anulen o no anulen las escrituras de acuerdo a lo que el juez considere que es la imparcialidad notarial y la cercanía del escribano o escribana con el requerente, no puede ser de ninguna manera así, por cuanto la nulidad en nuestros países siempre es una sanción legal que priva sus efectos propios a los actos en virtud de una causa existente en el momento de la celebración. Si la nulidad no está puesta en la norma, no está establecida en la norma, no hay ninguna posibilidad de que ese acto tenga de alguna manera algún tipo de sanción. Es así que la imparcialidad tiene o adquiere una dimensión ética que es mucho más fuerte que la propia normativa, que lógicamente hay que cumplir, porque frente al incumplimiento de la norma la sanción es fulminante, que envuelve al concepto de la competencia en razón de las personas de un halo ético que tenemos que tener en cuenta y cuyo deber será la abstención del acto escriturario cuando sepamos que con nuestra actuación, aunque no esté penada por la ley, rompemos la regla de la ética. ¿Mm? Así que estoy muy agradecido absolutamente por el tiempo brindado y nada, escucho a mis colegas con mucha atención para seguir aprendiendo y estoy abierto, lógicamente, a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Agradecemos entonces al doctor Cosola por su clara y exposición y la explicación que nos ha brindado acerca de la estructura y las competencias existentes, ¿cierto?, en el derecho notarial argentino. Continuando con nuestro programa, invitamos entonces a intervenir al doctor Marcelo Eduardo Urbaneja. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, profesor titular de Derecho Privado Notarial, Derecho Registral y Práctica Profesional Notarial de la UCA, director de la carrera de notariado de la misma universidad y académico de la Academia Nacional del Notariado Argentina. Profesor Urbaneja, entonces lo invitamos a iniciar su intervención. Buenas tardes, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes acá. Fundamental agradecimiento al honor que implica de mi parte poder compartir con este panel de destacados docentes, el querido amigo doctor Sebastián Cosola, el doctor Diego Andrade, con la doctora Bonnie Guidotti y con el doctor Nicolás Constella, con quien además hemos hace ya casi una década transitado algún recorrido juntos estudiando ámbitos del derecho registral y mucho me complace, bueno, continuar con este vínculo por estos senderos académicos. Voy a procurar ser riguroso en el tiempo, por el respeto a todos ustedes y tratar de condensar alguna idea de utilidad. Esperemos que así sea. Voy a aprovechar a enancarme en los conceptos, como siempre, claros y precisos del doctor Cosola y parado en ellos, con ese molde, voy a procurar avanzar con alguna idea propia del derecho privado argentino y por otro lado, bueno, tratar de brindar alguna idea desde el punto de vista de la vinculación internacional del asunto, que es uno de los espectros que nos ofrece la temática según los subtítulos que tenemos. Empiezo por contar que en la legislación argentina hay un tema que tiene un tratamiento normativo todavía no del todo resuelto, con algunos escarceos legislativos de ida y de vuelta que, bueno,
en los tiempos de los últimos, diría yo, 2 años, ha tenido vaivenes hasta jurisprudenciales. Y es el primero de los asuntos que quiero compartir con ustedes de íntima vinculación con actividad notarial, que es la intervención del escribano, el notario como tal, en la firma electrónica y en la firma digital. Voy a tratar de exponer con la mayor claridad y la manera gráfica posible, disculpándome de la imprecisión técnica que es necesario para que, procediendo de distintos países, tratemos de equiparar conceptos y no tanto los términos. En nuestra legislación, desde los tiempos remotos y hasta ahora sigue igual, se distingue dogmáticamente entre la firma electrónica y la firma digital, entendiendo con estos nombres en la firma digital cuando el procedimiento, que parte de la misma base que el electrónico, tiene una serie de comprobaciones a través de funcionarios o organismos o autoridades designadas por el Estado, que son terceros que como tales hacen una verificación tecnológica, si se quiere telemática, electrónica, para usar la palabra de la otra firma, por la cual se cerciora la procedencia de esa firma hecha de manera virtual. Esta es la firma digital, aquella que procede con este procedimiento técnico adicional, insisto, siempre basado en el dictamen de un tercer organismo que el Estado autoriza que haga esta verificación, y en este caso, al estar en presencia de una firma digital, la legislación argentina le coloca una eficacia probatoria, una escala por encima de la firma electrónica. En la legislación argentina, la firma electrónica es equiparada a un instrumento particular o privado según los casos, pero sin el reconocimiento de la firma. En cambio, la firma digital, por la legislación argentina, cuando ha sido certificada, se considera el equivalente a un instrumento privado con la firma como tal verificada o, como dice la legislación argentina, reconocida. Pero para que la firma digital tenga esta máxima eficacia probatoria, requiere que tenga la certificación de un tercero que, además de hacer la verificación técnica que permite entender que esa es una firma con un grado tecnológico superior de seguridad, tiene también una seguridad jurídica. Quien hace esta labor para darle esta eficacia probatoria adicional y que permite que la firma digital sea como tal verificada, para usar el lenguaje de nuestra ley, es en Argentina, hasta el día de la fecha, primordialmente el notario. ¿Qué ocurre? Hay varios supuestos que la tecnología ha incorporado que están en un ámbito de una cierta nebulosa todavía, porque tenemos jurisprudencia, fallos, sentencias encontradas con posiciones distintas acerca de si esto que voy a contar lo colocamos como la firma tradicional hológrafa o bien en alguna de las variantes de firma electrónica o firma digital, según el grado tecnológico de certeza. Me refiero a los supuestos en los cuales la firma es hecha con la mano a través de algún artefacto, como por ejemplo una lapicera o un lápiz óptico, pero por sobre un soporte electrónico que se refleja esa firma que hago en ese soporte electrónico, por ejemplo una tablet, se refleja en otro lugar, en un dispositivo distinto, con diferencias obvias con la firma hológrafa tradicional, que se hace en un soporte papel y que para reproducirla tengo que necesariamente hacer un facsímil, una copia de eso ya colocado, y con diferencias obvias con la firma electrónica o firma digital tradicional, en el cual no hay ningún trazo hológrafo de ninguna mano ni ninguna parte del cuerpo del firmante. Importa mucho esta diferencia en la legislación argentina, que, insisto, no tiene resuelto en dónde coloca este supuesto, porque ya digo, la eficacia probatoria es evidentemente distinta. Hoy tenemos todavía un problema irresuelto en la práctica, que es cómo lograr la certidumbre de que esa firma digital que procede de tal dirección IP, que incluso hasta podemos determinar la hora y hasta el dispositivo electrónico específico del que se emitió, que ese provenga de efectivamente tal o cual persona. Hasta ahora, en Argentina perfectamente podría ocurrir que el aparato que acá le llamamos token, no quiero que lo confundamos con la representación digital, ese nombre tiene
un aparato físico en el cual colocamos, como si fuera un pendrive o un USB, lo colocamos para poder habilitar la firma digital. Ese dispositivo podría hoy en Argentina ser dado por una persona a alguien de su confianza o podría ser sustraído a esa persona y, conociendo las claves del caso, hace el equivalente a una firma digital. Entonces, toda certificación, incluso la notarial, solo puede ser de que esa firma digital ha sido colocada frente al notario por determinada persona. Esa es la primera de las intervenciones notariales que proporciona seguridad jurídica y que le adiciona la seguridad tecnológica. La tecnológica es que ese aparato con claves de encriptamiento y un tercero que podrá verificar que procede efectivamente del único aparato que se ha brindado con esa clave, efectivamente es ese. El notario lo que va a decir es que la persona lo hizo, primer elemento de intervención notarial, y hasta ahí podría sostenerse, y en Argentina ya hay algunas ideas a ese respecto, que ese eventual problema tiene soluciones a través de otros medios, por ejemplo, una impresión digital colocada en un dispositivo electrónico que junto con esa firma digital determine que efectivamente la persona que está detrás de esa eh, computadora es tal persona la titular de esa firma digital. A esto se le podría adicionar o podría ser alternativo con una lectura del iris que determine que quien está detrás es esa persona. Bien, entonces, digamos que la intervención notarial proporcionando seguridad jurídica a través de la identificación de quién es el que está suscribiendo, entre comillas, digitalmente, podría ser reemplazada con seguramente ventaja por estos otros mecanismos que a través de esta lectura determinan que efectivamente se trata de esta persona y eso sería muy difícil de duplicar. Doy por sentado una confianza absolutamente ciega en esas tecnologías, suponiendo que no vayan a fallar. Ahora, el grado que al día de hoy no ha logrado todavía ninguna tecnología ser reemplazo del notario no es en la individualización, identificación, identidad, que son palabras que en Argentina nos llevan a veces a peleas que tienen mucho más de semántico que de conceptual, sino que el verdadero plusvalor que colocamos es parte de lo que la doctrina tradicional llamaba las operaciones notariales de ejercicio, la primera audiencia. Esto es básicamente, y para tratar de colocar un lenguaje que nos aúne, es la intervención notarial explicando y cerciorándose de la comprensión de lo que esa persona va a suscribir. Eso es lo que al día de hoy ningún artefacto tecnológico al día de hoy ha logrado reemplazar. Recalco esto porque el día que eso cambie, bueno, habrá que replantearse si la intervención notarial será de una manera o de otra. No parece que a la fecha esto pueda saberse. Es decir, nosotros todavía somos quienes podemos garantizar que esa persona cuya identidad va a ser determinada por una máquina que lo hará con una prestancia que seguramente no tendremos los humanos, pero que esa persona comprende. Y comprende desde el punto de vista jurídico. Y esa labor, voy a hablar de autores que nos precedieron y sobre cuyos hombros invisibles a veces eh, podemos transitar, sigue siendo un pedagogo de la voluntad, González Palomino, lo sigue siendo, porque en una época lo hacía cuando no se ponía más que el crismón, no había nada que escribir, después cuando el único que escribía era el notario, después cuando escribían todos, después cuando hubo imprenta y el papel se reproducía en ejemplares casi ilimitados, bueno, y no cambia, sigo teniendo que explicar, y más aún, algún autor muy avesado decía, desde ese ángulo, quizá hoy la intervención sea más necesaria, no menos, porque las limitaciones tecnológicas llevan a que lo que en otro ámbito y en otras épocas podía parecer una comprensión muy obvia, no lo sea a la fecha. Que a alguien le expliquemos que eso que pretende suscribir, sea por la firma electrónica, por la firma digital, en donde nosotros vayamos a certificar, es tal o cual instrumento. Esa labor sigue siendo primordial. Y esto es un rasgo que lo quiero recalcar porque no está igual en todos los notariados. Está claro que dentro del notariado latino, con sus múltiples matices, bueno, en Argentina tenemos un sistema en el cual es un deber notarial el elaborar
por su propia intelectualidad los presupuestos y elementos del acto y tomar contacto directo con personas o cosas, expresiones de nuestro Código Civil y Comercial, que ciertamente no es un código que tenga una proclividad marcada hacia el notariado, pero con buen criterio sus autores han sostenido bueno, las pautas que veníamos con la legislación anterior, es decir, esa intervención sigue siendo indispensable. Ahora bien, en ese camino y colocando allí la labor notarial en el aspecto tecnológico, se disparan algunos subtemas que me interesa por lo menos traerlos a colación más como preguntas que como respuestas. Estoy lejos de pretender cerrarlo. El primer tema que aparece y un poco tiene ligadura con esta cuestión transfronteriza es la cuestión de la competencia territorial, muy bien resumida por el colega el doctor Cosola. Argentina tiene un plus que conservan pocos países en América Latina, y es que ese problema de la competencia territorial antes de ser transfronterizo es intrafronterizo. En Argentina, dada una historia política muy peculiar, su extensión territorial hace que tengamos divisiones internas que llevan a que el Estado de nuestra federación sea mucho más sensible con la competencia de todos los funcionarios públicos, no solo los notariales. Esto no es un problema exclusivamente notarial, pero es del que estoy hablando acá. En concreto, el notario tiene asignada una competencia territorial y el objeto de los actos jurídicos que él autoriza puede estar ubicado en cualquier lugar del planeta, mientras la ley de orden público de derecho internacional privado de ese país no prohíba que lo haga un notario argentino. Lo que no puede es ese notario desplazarse hacia afuera de esa demarcación para autorizar actos, incluso dentro del propio territorio. No podemos, para autorizar una escritura de venta de un inmueble que esté en la provincia de Mendoza, desplazarnos hacia la provincia de Mendoza los notarios de la provincia de Buenos Aires. Lo podemos hacer en la provincia de Buenos Aires, suscribir la escritura de transmisión del inmueble que está en Mendoza, pero no podemos ir a Mendoza. Esto que es muy obvio, muy detectable, muy sencillo de regular, adquiere otras connotaciones cuando se toma la cuestión del instrumento electrónico en sus variantes electrónico en sentido estricto y digital. Imaginen la proyección internacional, porque claro, ¿dónde viene el asunto? Es, bueno, yo estoy ubicado en este momento en mi notaría en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, los requirentes tengo uno en Chile, uno en Mendoza y el objeto está en la provincia de Córdoba. Entonces, nuestras leyes precisan, además de los tratados internacionales necesarios para que sea respetada esta incumbencia notarial y las normas de derecho de los distintos estados, dentro del territorio argentino, discernir la cuestión de la competencia territorial en el caso de estos instrumentos electrónicos. Entonces, hay disputas muy marcadas entre los notariados de las distintas demarcaciones acerca de cómo se determina. Hay quienes, una vieja tripartición de la doctrina notarial hispánica, que luego llega a toda, de la España, digamos de la España peninsular, que llega después a la España eh, americana, señala esa división entre el hecho, la percepción del notario de ese hecho y la declaración de ese hecho. Y Argentina ha tomado esa tripartición para usarla de elemento dirimente de la competencia territorial. Problema que España tampoco tenía, entonces por eso lo usaban para otros asuntos, nosotros lo usamos también para eso. Es decir, según las leyes argentinas, el hecho tiene que haber ocurrido en una demarcación y el notario lo puede percibir desde otra mientras no salga de su competencia territorial. Entonces, yo podría percibir desde mi competencia un hecho ocurrido en otro lugar. Ahora, el otorgamiento tiene que ser hecho dentro de mi territorio. Por lo tanto, hay ciertas pautas éticas que ineludiblemente deben ser respetadas por el notario porque su control al día de la fecha es muy complejo, que es la ubicación física del notario y las manifestaciones de las partes acerca del lugar en donde se encuentran. Por eso resulta dirimente, y diría yo, postulo que las normas notariales obliguen a dejar constancia, cosa que al día de la fecha en Argentina no pasa, de la ubicación IP que tengan
los computadores desde los cuales los otorgantes pretenden hacer ese acto, de manera de salvaguardar la responsabilidad notarial, que al momento nos ponen un código alfanumérico y por supuesto es indetectable para mí si dicen la verdad o no, pero queda plasmada mi liberación de responsabilidad por la advertencia, eventualmente una grabación de audio y video en la cual les cuento y deben manifestar que efectivamente se encuentran en tal o cual lugar, y con ese resguardo, por lo menos encriptado durante el lapso de las acciones que puedan afectar invalidez, esa conservación de parte del notario sirve como resguardo de validez. Y el último de los vectores, ya más breve, pero que conjuga todas estas ideas, y para seguir respetando el tiempo que nos habían solicitado, es la cuestión de los derechos de los llamados vulnerables o hipervulnerables, normativa que en la denominación argentina es bastante cara al asunto, en general ligado a los contratos de adhesión para cortar el nombre, y fundamentalmente algo que sí nos aúna en América Latina, que es la defensa del consumidor, donde tiene esta variante de los vulnerables. Muy básicamente, lo que me interesa marcar es que hay un destino que la jurisprudencia no ceja en señalar, que una nueva figura de vulnerables procede ya no por un rango etario, como era una de las variantes interpretativas, nivel educativo o materia objeto del contrato, como decir, contratos vinculados a la alta tecnología o efectivamente a productos peligrosos, sino a la figura de quienes contratan en el terreno virtual. Es decir, aparecería una figura que cuando de uno de los lados tenemos a alguien que entra en la legislación argentina como proveedor y del otro a uno que integre el concepto de consumidor, esa relación de consumo subraya más allá del estándar legal la protección a ese consumidor. Porque estos medios electrónicos, aún en el mejor de los conocimientos, si carece de los elementos tecnológicos necesarios, el consumidor no podrá percibir eventuales engaños, ubicación de una dirección web fraudulenta, eventualmente un producto que como tal es inexistente, términos y condiciones que naturalmente se dan por aprobados cuando al cabo de unos segundos de mostrarse en pantalla no son aprobados, en fin. Toda la legislación va por ahí. ¿Por qué interesa la intervención notarial en esos casos? Nuestro deber funcional no puede limitarse, si se nos ha requerido que el asesoramiento, que nuestra intervención sea la certificación digital, debe integrar la certificación digital el equivalente a lo que una época era evitar la firma en barbecho, evitar la firma de lo que no se sabe. Bueno, no hay mucha diferencia entre aquello que el lego desconoce, aunque esté en su propio idioma, con aquello que este consumidor de los productos eventualmente tecnológicos o contratos celebrados sobre cosas, objetos materiales, pero por vía virtual, le puede ocurrir hoy en día. Es fundamental que la labor notarial, en cuanto vaya a certificar, inclusive la firma con la máxima eficacia probatoria, que es la digital, sea precisa y prudente en hacerle entender las consecuencias del acto que va a suscribir. De mi parte, espero haber dado algunos conceptos que sean útiles y muchas gracias. Quedo atento a cualquier comentario. Muchas gracias, doctor Urbaneja, por su ilustradora intervención y por contextualizarnos en cómo la función notarial en Argentina, cierto, se ha ido adecuando y transitando hacia la intervención de instrumentos digitales y cómo esto se ha ido recepcionando también, cierto, en la práctica jurídica. A continuación, entonces, pasamos a nuestro último expositor. Él es el doctor Diego Gustavo Andrade Armas, él es de Ecuador, es doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en constitucionalismo y garantismo, Universidad Castilla de la Mancha, y profesor e investigador universitario, además de notario de Cuarto de Ibarra. Doctor Andrade, agradecemos entonces su exposición. Muchísimas gracias, Bonnie. Excelente exposición de Sebastián y de Marcelo. Y bueno, primero quería saludar. Chile
tiene alguna conexión personal con mi persona. He podido colaborar con la Católica en Valparaíso y tengo algunos primos chilenos, ¿no? Así es que tengo un gran cariño para su país. Luego, ha sido también una interrogante. Yo pertenezco a la Comisión de Asuntos Americanos, soy notario acreditado por la Federación Ecuatoriana de Notarios, y antes teníamos la presencia del notariado chileno en la CAN, y bueno, estos últimos años les hemos extrañado y parece que no ha habido una organización dentro del notariado como para tener la representación que siempre la tenían, ¿no? Entonces sería bueno que empiecen otra vez a participar de la CAN. De hecho, en Lima, en el mes de agosto, va a haber algunas reuniones de la CAN y es abierta a todos los notarios y notarias que quieran participar en las conferencias. Y es importante. De hecho, hoy día la CAN tiene una revista, al igual que la Federación Ecuatoriana de Notarios. De esta última yo soy el director. Y nosotros tenemos abierto a que colaboren con algunos artículos, tanto en la revista de la CAN, bueno, esa yo no la manejo, pero en la revista de la Federación. Así es que les invito también a, si tienen artículos o tienen interés en conocer algunos de los temas que existen dentro del notariado a nivel de Latinoamérica, puedan colaborarnos, ¿no? Más adelante les dejo mi correo y eso ahí. Así es que, bueno, ahora sí voy directamente al tema. Cuando uno lee una tesis o lee un artículo, lo primero que le llama la atención es el título, ¿no? Y el título de este seminario, de este encuentro, realmente tenía unos componentes transversales y que tienen que apoyarse el uno al otro, porque de hecho ya lo han dicho aquí, los efectos que pueden tener independientemente de uno de los temas que ya no lo voy a abordar, que es la territorialidad, pero que dado desde el momento que ha llegado la inteligencia artificial, el momento que ha llegado los de Smart Contract, el momento que hablamos de Big Data, el momento que tenemos que cuidar la ciberseguridad, las leyes de protección de datos que han tenido un auge en estos últimos 20 años y sobre todo en los últimos 5 años. Entonces, vamos a ver qué pasa con el tema de efectos transfronterizos que puede tener los contratos o las actuaciones ante un notario. Entonces, yo voy a llamar un poco a un notario mexicano, que se llama Marco Antonio Ruiz. De hecho, la Federación Ecuatoriana de Notarios lo ha tenido como capacitador en este último tiempo en temas de inteligencia artificial, y él nos ponía un ejemplo de la fábula de Esopo, ¿no? Y él decía que había un cocinero que reunió a las diferentes aves y les preguntaba cómo quieren ser cocinadas, con qué salsa quieren ser cocinadas, ¿no? Y entonces, una de las aves, una gallina, le dijo, no, yo no quiero ser cocinada, yo no quiero con ninguna salsa, yo lo que no quiero es ser cocinada. Y el cocinero soltó una carcajada y le dijo, esa no es una elección. Y a la final les preparó con la salsa que él pensaba. ¿Qué quiere decir Marco Antonio Ruiz, el notario mexicano, con esta fábula, a su vez que le llama de Esopo? Que el momento que la inteligencia artificial irrumpió en el mundo, sobre todo desde el año 2021, con la inteligencia artificial generativa, ChatGPT, daría para hacer un seminario larguísimo o incluso toda una maestría en el tema. Pero, porque la inteligencia artificial existe desde, recuerden el tema de robots, por ejemplo, en 1942 mismo ya había un manual de cómo los robots no deben ir contra el ser humano, no deben ir contra ellos mismos, etcétera, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, pero sí la inteligencia artificial generativa ha cambiado y ha trastocado un sinnúmero de temas y por ende, obviamente, va a trastocar el tema notarial. Hay gente
Hay un autor argentino, Andrés Oppenheimer, que él hace algunos años ya escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, perdón. Y en Sálvese quien pueda, él decía que posiblemente muchas profesiones iban a desaparecer. Si desaparecían los abogados, obviamente desaparecían los notarios. ¿Y qué pasaba con el tema de Estonia? ¿Y qué pasaba con algunos otros temas, no? Entonces, la inteligencia artificial realmente ha venido a trastocar, pero mientras nosotros podamos sacar beneficio de ella, porque no es mala, o sea, no vamos a hacer como las gallinas que no queremos ninguna salsa. De hecho, estamos obligados a recibir esta inteligencia artificial, pero nosotros podemos esta inteligencia artificial en realidad emplearle en pro del ejercicio notarial. Eh, Cuando hablaban de la territorialidad y me parece que Marcelo hablaba de contratos que estaban fuera, se han preguntado, hay contratos que se firman en el metaverso y hay solución de conflictos de esos contratos, tanto en arbitraje y mediación, en el mismo metaverso o también con aplicaciones abiertas para solucionar. Ah, es que yo no utilizo Smart Contract. ¿Tienes Netflix? Es un Smart Contract. ¿Tienes ¿cómo se llama? Spotify, has utilizado un Airbnb para hospedarte, llegas a Santiago de Chile o te vas a Valparaíso, has utilizado un Airbnb, ¿y qué pasa si no se cumplieron los requisitos y a quién reclamas y qué pasa con el tema de territorialidad y todo eso? ¿No? Entonces, para cerrar el tema de territorialidad, bueno, en Ecuador el tema, la competencia de los notarios es cantonal, ¿sí? En Costa Rica es universal, ¿no? Con que los otorgantes sean costarricenses, ellos pueden hacer cualquier acto en cualquier lugar, ¿no? Sería increíble en algún momento ver. Ahora, de la firma digital no me meto, de hecho, ha sido muy bien explicada. No, lastimosamente no pude estar el día de ayer, no sé si por ahí hubo una diferenciación entre digitalización y el documento digital o el protocolo digital. Una de las diferencias es que la digitalización, yo tengo un protocolo, yo tengo unos documentos, yo tengo una copia de un pasaporte, yo tengo mi libro como tal, y yo eso lo digitalizo. Y eso lo digitalizo y tengo una serie de ventajas, tengo una serie de aplicativos para que me lean. No sé si ustedes, me imagino que sí, utilizan ChatGPT y toman una foto de cualquier documento, incluso en otro idioma, y le piden a ChatGPT que le pase a Word ese documento y encima que le traduzca al castellano. Entonces yo tomé una foto de algo en inglés, le pido que le pase a Word y le pido que me traduzca al castellano. Entonces miren, las aplicaciones, este es otro tema incluso de tesis increíble o de artículos, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos los notarios o cómo vamos a poder hacerlo? Y la otra cosa es el ejercicio digital, ¿no? O sea, directamente el protocolo. O sea, no tengo los documentos físicos, sino que instalo como notario un servicio, por ejemplo, telemático, ¿ya? Y este ejercicio telemático, dependiendo de una serie de factores y de la legislación, ¿no? Vamos a poder, ¿cómo se llama? Eh, directamente incorporarle, ¿en dónde? En un sistema de almacenamiento. Estos sistemas de almacenamiento pueden ser nuestros ordenadores o computadoras, sí, pero qué peligro, ¿ya? Tenemos sistemas de almacenamiento en la nube, perfecto, pero ¿a qué costo? Para tener la gran capacidad de tener toda esta información. O tenemos servidores propios, con las recomendaciones, ¿no? Alguien decía, mira, contrata con esta empresa, tienes un servidor, por ejemplo, aquí en Ecuador, y esta empresa tiene en Siberia, tiene unos respaldos. Entonces, si hay un terremoto en Ecuador, o hay un incendio, o cualquier otra cosa, van y tienes un respaldo en Siberia, ¿no? Y los otros que tienes en la nube, con un costo alto, pero que tienes un acceso incluso de tipo universal, ¿sí? Me había referido a algo a Estonia, no quería topar mucho el tema de Estonia, pero en Estonia
hay el tema de notarios solo para dos cosas, el divorcio y los poderes, ¿no? Solo eso se puede hacer en presencia de un notario. ¿Qué pasó con el resto? Pero no es que yo tengo ChatGPT, yo tengo un servidor y puedo pasar de forma inmediata. No, no. O sea, el Estado es quien brinda todos estos respaldos. Y es más, en Estonia existe una, no sé si han tenido acceso, donde están los servidores del Estado, en donde existe una ciberseguridad increíble para evitar cualquier ataque. Y existe también una cantidad de militares que cuidan y resguardan estos servidores, ¿no? Porque ahí está toda la información. Incluso voy al médico y le digo, tengo esta afección, el médico no es que me da ni siquiera la receta, sino que dice, perfecto, usted vaya, escoja en cualquier farmacia, o yo le digo, mire qué farmacia está cercana, y en esa farmacia ya me esperan con la medicina lista, incluso en los tarritos ya he puesto mi nombre y la indicación de cómo debo tomar. Lo mismo pasa con el tema notarial, ¿no? Entonces, para que el Estado llegue a eso, realmente es muy difícil, ¿sí? ¿Qué llamamos a todo esto? El Big Data, ¿no? O sea, todo este almacenamiento de datos, la minería de datos que obtenemos, va unida obviamente de qué? Del respeto a los datos personales, ¿sí? A la protección de datos personales y al castigo que suele haber en todo lado. No quiero dejar de indicar o de referirme al reglamento de inteligencia artificial europea, que yo creo que ha sido un referente a nivel de todo Latinoamérica. Miren que, de hecho, este RIA no es que entra automáticamente en vigencia, sino que tiene varias etapas, incluso en el 2029 que termina, para probar qué es lo que pasa con el tema de inteligencia artificial. Y miren el componente ético, como les decía en el título, ese componente ético realmente es algo primordial, más allá de la parte tecnológica, ¿no? Entonces, ese componente ético va a tratar de quitar todos los sesgos que puedan existir, estas respuestas buenas o malas que de repente quedan en las cajas negras en términos de IA. Eh, y de hecho, en el ejercicio que podría tener el notario, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaron algo de sesgos también en este tema, pero el notario, al tener una serie de almacenamiento, ¿no? ¿Quién puede ingresar ahí? ¿Cómo no puede ser modificado? ¿Ya? ¿Cómo tengo que yo proteger esa información? ¿Qué pasa si utilizo Machine Learning? O sea, de repente, mis matrizadores, no sé cómo se llaman en Argentina, los asistentes del notario, quienes hacen la escritura antes de que pase el notario a la lectura. Ojo que tienen fallas. Ah, la inteligencia artificial tiene fallas. Sí, ellos también tienen fallas. Ustedes como notarios o como futuros notarios se habrán dado cuenta de que nos equivocamos en una letra, nos equivocamos en la fecha, nos equivocamos en algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le enseño mediante un machine learning a que se generen escrituras? ¿Y qué sesgos puede tener o hacia dónde pueden llevar? Hace un momentito hablaban de la neutralidad y qué va a pasar, ¿no? Entonces, esa parte ética, en sí, el RIA, y yo creo que las legislaciones a nivel nacional de cada país en Latinoamérica, he podido estar atento, manteniendo algún cuidado. Entonces, esta digitalización, esta utilización del Big Data y esta ejecución de tareas es la que nosotros, como aquellas gallinas que iban a ser cocidas, nosotros debemos estar en conocimiento, nosotros debemos aprovechar de ellas y, en conclusión, es el ser humano. No puedo hablar ya no alcanzo a hablar de la tokenización para las escrituras y para lo que tendría que ser registro, pero es el ser humano el que hace esa tokenización y el que hace ese control, ¿no? Y el que va a determinar en última instancia cómo esa escritura
y con ese afecto, con esa calidez con los usuarios de las notarías, pueda llegar a buen término, a diferencia de que obviamente notarías siempre terminan dándose un abrazo, ¿no? Y mientras tanto que en los juzgados es diferente. Así es que el ser humano en sí no va a poder ser reemplazado por un buen tiempo, un poco, esto le diríamos a Oppenheimer en su libro, pero para que no sea reemplazado, tiene que conocer todos los aspectos y todas las herramientas que se pueden utilizar en el ejercicio notarial. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Andrade su clara exposición y también, por supuesto, a cada uno de los expositores que nos han acompañado hoy día por la dedicación, el tiempo que nos han proporcionado y el ilustrarnos cada uno en su temática de las realidades que están o cómo ha ido evolucionando e introduciéndose la inteligencia artificial, la digitalización en el ámbito notarial. Damos paso entonces a las preguntas. No sé si alguien quiere realizar alguna, ya sea de manera verbal, puede poner ahí, levantar la manito en el programa, o a través del chat también es posible. Estamos atentos acá con eso. Sí, acá tenemos una pregunta, por favor, profesor. Profesor Constella, ¿tiene ahí? Lo escuchamos. Perdón, estaba bajando la mano. Sí, bueno, impresionado de las intervenciones, así que muchas gracias. Hay un montón de cuestiones que me gustaría preguntar, pero en honor al tiempo, me gustaría, si en este caso el profesor Andrade, que nos habló el protocolo electrónico. Ayer también nos hablaron del protocolo electrónico, y me gustaría que nos indicara hacia dónde está apuntando, si es un protocolo espejo, es un protocolo directamente digital, o hay una materialidad detrás, o se siguen manteniendo los libros, digamos. Y si los profesores argentinos nos pueden ayudar también con aquello, genial. Gracias. Sí, gracias. En realidad, como les había dicho, no es una cosa nueva y viene dándose desde muchos años atrás. Y entonces el protocolo empieza como espejo. ¿Por qué? Porque dicen vamos a digitalizar todos los libros que teníamos, ¿ya? Sin embargo, empiezan a haber una serie de apps o una serie de herramientas en donde yo ya tengo el protocolo digitalizado, tengo los libros digitalizados, que es diferente al que yo genero directamente cuando hago un ejercicio telemático. Y en este caso yo quiero ver una escritura que ha hecho el profesor Nicolás en esta notaría, y entonces va y busca por la palabra Nicolás o en todos los libros o en todo eso. Y ha ido evolucionando hasta el momento en los que en algunas partes, y yo creo que ahí el referente sí es de España, existen ya notarios y notarías totalmente que han sido generados no de la digitalización de los documentos, sino de la actuación propia de esa notaría digital. Gracias, doctor Andrade. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, de Marilyn Ulisa Peña, estudiante de Derecho de cuarto año. Gracias, estimados ponentes, por sus exposiciones. Pienso que la calidez del ser humano en la notaría ni los conocimientos que se han adquirido alrededor del paso del tiempo con mucha dificultad serán reemplazados. Más bien un comentario entonces acerca de
la posibilidad cierta, ¿cierto?, de reemplazo efectivo del trabajo del notario, hecho al que varios de los ponentes se han referido por lo demás. Y en relación también ayer se mencionaba de ser una herramienta y no ejercer propiamente la función de la fe pública a través de los instrumentos de digitalización o de inteligencia artificial. Nicolás, si querés hago la referencia a Argentina, no sé, Sebastián, si querés hacer la voz, hoy ahí genial. Por Es muy favor, breve y vamos a Marcelo, por coincidir favor, porque en la por favor. legislación argentina está muy claro, más allá de las inspiraciones. Dejo de lado proyectos, propuestas y demás. Ley vigente, nuestro Código Civil y Comercial establece que debe ser en soporte de papel y que todas las características en cuanto a numeración, tamaño, color, manera de archivar y demás, depende de las demarcaciones locales, pero siempre con este rasgo papel. Solo hay una ley argentina que expresamente dispone la posibilidad de que se hagan las sociedades llamadas SAS, que está tomada con la misma sigla de la ley colombiana de 2008, básicamente con su misma estructura, una ley que en Argentina es relativamente reciente en sus reglamentaciones, es del 2017, dispone que se puede hacer en protocolo digital. Pero esta es una ley nacional que no tiene ese aspecto indicando protocolo digital, todavía ninguna repercusión en ninguna demarcación. Sería el único acto para el cual habría que crear un protocolo. Es decir, parece más una fantasía del legislador que otra cosa. Lo cierto es que si se hiciera en Argentina, para cerciorarnos lo que por ahí se pregunta acerca de cómo saber que no se cambie, bueno, hacerlo con un hash con firma digital certificada y que pueda encriptarse de tal manera que cualquier modificación pueda ser detectada. ¿Tenemos 100% de certeza de que eso no va a pasar? No. Y por eso en Argentina todavía sigue habiendo soporte de papel. Solo quiero terminar este punto con esta reflexión. La mayoría de los que proponen la digitalización y el reemplazo notarial por esto y por el otro se aseguraron bien que sus inmuebles los tienen hechos en una escritura en soporte de papel y guardados, ¿eh? Eso todo, por las dudas, que sean nosotros. El experimento con ellos no va. Lo aclaro porque a lo mejor en los países de ustedes hay menos fantasía, en el nuestro es así. Totalmente de acuerdo, inclusive nosotros cuando vamos a los seminarios y nos dicen lo que decía el profesor Diego Andrade, ¿no? De que lo que decía la referencia al profesor norteamericano que con el libro acá en castellano en Argentina que se llama Sálvese quien pueda, Oppenheimer, eh, dicen van a desaparecer, los escribanos van a desaparecer, los notarios van a desaparecer. Nosotros le decimos, ¿usted tiene su escritura o tiene algo en la nube dando vuelta de Google? No, no, tengo la escritura. Y bueno, entonces no tiene lugar el discurso directamente. ¿Mm? Permítanme esta reflexión de algo que ocurrió en Argentina cuando se tuvieron que firmar convenios interprovinciales para sostener y proyectar los documentos digitales, que incluso se hizo con algún otro país vecino, incluso recuerdo alguno que había con Uruguay y con Brasil para protocolos de circulación de instrumentos digitales, lo firmaron en papel, ante un notario que le certificó la firma. Es decir, quieren más reflejo de qué es lo que para ellos es seguridad jurídica, más que eso, con la foto no tenemos. Tenemos acá otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos verificar que los profesionales estén suficientemente capacitados en estos temas? Porque la tecnología es maravillosa, pero sabemos que no es para todos. Por lo menos acá en Costa Rica no tenemos algo obligatorio, pero sí algunas aplicaciones que necesitan de esas habilidades tecnológicas. Abierta a cualquiera de los expositores. Perdón, doctora, ahí justo estoy viendo que es algo que usted le haya leído y a mí se me haya pasado. Fíjese que Edgar Zamora dice, ¿cómo se garantiza la seguridad para que no se modifique el protocolo que ya existe? Un poco la contestó el doctor Urbaneja, inclusive la que hace Gabriela, nuestra querida Gabriela de Costa Rica, le podemos responder lo siguiente. A todo este bagaje muy emotivo, la tecnología, ¿no es cierto? Que todo está muy relacionado, que todos no tenemos por qué negarla, ni mucho menos desconocerla, o sea, claramente es una herramienta indispensable para la ciudadanía actual, pero yo agregaría dos temas que son muy puntuales. Primero, la tecnología tiene que ser utilizada como una herramienta. O sea, no es
la tecnología y el derecho, sino el derecho y la tecnología. Primero el derecho y luego la tecnología. En este marco, tener en cuenta lo siguiente, que hay un aspecto sociológico en nuestras naciones que es de muy difícil abordaje hasta tanto no se tenga en cuenta a los efectos de dar seguridad jurídica. Voy a la primera pregunta, que es la que dice la doctora Zamora Úbeda o el doctor Zamora Úbeda. ¿Cómo se garantiza la seguridad? La seguridad jurídica proviene de la ley. No es lo mismo que la seguridad informática. La seguridad informática tiene otra naturaleza diferente. No es seguridad jurídica. Nosotros para hablar de seguridad jurídica con las nuevas tecnologías, con lo que decía el doctor Andrade del protocolo, con lo que decía el doctor Urbaneja sobre el protocolo digital, esta mención que hace la ley argentina de las sociedades anónimas simplificadas, lo primero que tenemos que tener en cuenta, antes de hablar del impacto y de lo innegable, y que viene alguien con la imagen de E.T. mostrando el futuro y Terminator y la rebelión de las máquinas y todo eso, que en cada seminario de tecnología arranca con las balas de Schwarzenegger, siempre lo mismo, para darnos cuenta que es una realidad que está viviendo entre nosotros, y con la historia de Isaac Asimov, Yo Robot, siempre pasa lo mismo en esto. En ese tema hay que tener en cuenta primero un aspecto sociológico que es fundamental. En nuestros países, ¿cómo es la conexión a la web? Porque si yo tengo que en Santiago de Chile la conexión es perfecta, pero en Viña del Mar no, bueno, ahí tenemos el primer problema. El segundo problema es una cuestión estructural. Si yo les digo a ustedes cuántas personas tienen los programas originales de Windows o de lo que sea, a lo mejor ustedes me dicen todo y a lo mejor me dicen no, algunos tenemos la copia. Bueno, es difícil dar seguridad jurídica cuando vayan a periciar un hackeo de la escritura, decirle, sí, acá fíjese que el analista me puso un parche porque Windows me salía un cartel que decía, esta copia es pirata, entonces pagamos $10 y pusimos el parche. Es medio difícil, ¿no es cierto?, generar seguridad con esto. O sea que además de las conexiones, tenemos que tener en cuenta digamos, la viabilidad y la fiabilidad de los programas que deberían ser todos originales para todo sentido y en todo concepto. Y en tercer lugar, que también me parece importante, es el aspecto legal. El aspecto legal. Yo tengo un profundo respeto por todas las corrientes filosóficas, ni hablar por la escuela y un naturalista del derecho. Tan buenos autores tiene en Chile esta escuela, en ciertas universidades, como por ejemplo la de los Andes, con los enfoques se me ocurre ahora Joaquín García Huidobro, ¿no? El anillo de Giges y toda la teoría y un naturalista del derecho, que realmente es muy cercana a lo que yo creo que es o que tiene es el derecho. Pero en este tema pareciera ser que hasta tanto no haya claridad en estos conceptos. La verdad es que una ley es necesaria, al menos una ley marco, ¿no es cierto? Si queremos hablar de seguridad jurídica. Ahora, si nosotros vamos a asimilar a las modernas tendencias a la seguridad informática, bueno, estamos hablando de otro caso y ahí veremos los notarios si decidimos introducirnos en esto por una cuestión meramente de competencia material o si en definitiva vamos a esperar a la seguridad jurídica. ¿Mm? Esto es lo que dice un poco al final Gabriela, ¿no? Nuestra querida Gabriela. Efectivamente, muchas gracias por la precisión, doctor Cosola. No había Mm, leído la pregunta que acaba de responder. Así No, no hay que problema. tenemos otra pregunta. Dice, estimados, en su opinión, ¿afecta la virtualidad o no presencialidad a la posibilidad que tenga el notario para poder verificar que la persona esté manifestando una voluntad exenta de vicios o que esté con sus facultades mentales conservadas dentro de las posibilidades del notario, por supuesto? Patricia Bahamonte. Yo tengo opinión, pero escucho a Marcelo o a Diego. Sí, sí. Sí, dentro del ejercicio telemático, ese es uno de los mayores cuestionamientos que existen. Ustedes habrán visto lo que es el deepfake, ¿no? Habrán visto que John Biden, perdón, el expresidente Biden se daba un abrazo con Trump. Y uno dice, eh, cada vez estos videos falsos pasan a ser mucho más perfectos y reales. Y entonces, ¿cómo sé que
la persona que está otorgando la escritura realmente es ella y no es un deepfake. Y entonces se trata, esto lo digo, hay un proyecto en Ecuador del tema telemático que incluso la Federación Ecuatoriana entregó al Consejo de la Judicatura, en donde hay algunos ejercicios, ¿no? Está en las reformas a la ley notarial, en donde yo me presento, tengo que dar mi geoposición, tengo que presentar mi documento de identidad, tengo que hacer una especie de un video 360 para ver que realmente no, por aquí no esté amenazado o tenga este tipo de cuestionamientos. Sin embargo, en el ejercicio notarial, ustedes habrán visto que muchas personas que se acercaron a la notaría de forma presencial, luego decían, es que no supe lo que firmé, o el notario nunca me explicó, o firmé con el secretario, ¿no? Pero es una muy buena acotación en la que habrá que seguir trabajando, y ahí está el tema de ciberseguridad. Eso sería por acá, por Ecuador. Bueno, si me permiten una reflexión desde Argentina. Primero, me quedo con esto último que nos decía el colega Diego Andrade. Tratemos de reforzar la manera en la que se presta la función cuando no tenemos los medios informáticos de por medio, precisamente, porque claro, después nos encontramos con estas realidades. El doctor Cosola recién contaba de medios informáticos y programas insuficientes, y después notariados en los cuales se ve con normalidad que no sea el notario el que reciba por sí mismo las declaraciones y demás. Dando por sentado que eso se hace, esta opinión que voy a dar es exclusivamente personal porque es sumamente debatible y polémica en Argentina. Tengo para mí que hasta tanto estas realidades y estos ejemplos que nos colocan se disipen desde lo tecnológico, la eficacia probatoria nunca puede ser la misma. A ver, yo creo que hay una manera muy sencilla de hacer un análisis normativo y bueno, con el colega Sebastián Cosola participamos, él con mucho más fundamento que yo, desde el mismo naturalismo que nos inspira. Esto es muy sencillo. Lo que yo voy a percibir es lo que una computadora dice que aparentemente está diciendo María Sánchez o Juan Pérez. Me parece que esa es la realidad. Es decir, con esto yo lo que voy a decir es, no puede tener el mismo grado de certeza lo que digo cuando percibo el trato personal con el ser humano que cuando lo hago a través de la computadora. ¿Qué podré decir yo en este momento? Yo, de hecho, no estoy absolutamente seguro como para afirmarlo con mi vida que a las personas que estoy viendo acá, incluyendo a mi querido amigo Sebastián Cosola o a Nicolás Constenlas, que nos he visto personalmente, no estoy absolutamente seguro que no es inteligencia artificial. Cuidado, tampoco ellos están seguros que lo sea yo, ¿eh? Entonces la aclaración la hago acá porque a ellos que sí los he visto, les veo gestos que se asemejan a los que vi. ¿Podría certificar eso? No, yo puedo certificar que delante mío tengo una pantalla de tal medida en la cual aparecen tales personas con tales nombres, y como mucho que dice ser tal persona, y como además lo conozco, hasta ahí llego, pero no más. Me parece que si le damos la misma eficacia probatoria a esa intervención notarial o a la de cualquier máquina, caemos en esto. Piensen que estos abrazos entre estas personalidades las hacen unos chiquillos que tienen la tercera parte de mi edad. Digo, es una realidad dolorosísima, con muy poco esfuerzo, y no son ningunos expertos. Imagínense lo que podría ser el que realmente quisiera estafar. ¿A esto en serio creemos hoy que el notariado puede decir la intervención nuestra de la misma eficacia probatoria? No, pero cuidado que no es lo mismo que decir que no servimos. ¿Por qué? Porque por lo pronto lo que nadie va a poder negar es que hoy, que en Argentina en este momento son las 20:40, estoy en este lugar, en una computadora, que la computadora tiene esto que estoy diciendo. Ese dato va a seguir teniendo eficacia probatoria. Entonces, el que pueda probar que efectivamente estuvo frente a la computadora a esa hora, en Chile, en Ecuador, de donde sea, podremos conjugar los dos. Mientras tanto, nadie puede negar, si no hace un proceso que en Argentina se llama reducción de falsedad, que hoy estoy sentado acá y veo una computadora con estas imágenes. Ese creo que es una línea, un sendero que hay que seguir recorriendo, y por lo menos esa línea no borrarla. Es mi convicción personal, polémica en muchos casos en Argentina. Los más avanzados gurúes de la tecnología, bueno,
me consideran un medieval, a lo cual por supuesto considero un elogio y agradezco de mucha honra, ¿no? Gracias por las respuestas. No sé si el profesor doctor Cosola quiere complementar por la No, no, última. totalmente de acuerdo con lo que dijo mi querido Marcelo, ¿no? Participamos de la misma línea de pensamiento. Le iba a decir Australopithecus, él, y Neandertal, yo. Sí, sí. Mm. Gracias. Agradecemos entonces las preguntas. No sé si me parece que en el chat ya no hay ninguna otra pregunta. Eh, entonces, agradecemos a cada uno de los expositores por acompañarnos, por ilustrarnos y también a todas las personas que se han conectado esta tarde, que nos han acompañado y que han tenido la oportunidad de escuchar y de presenciar estas brillantes intervenciones. Eh, Bien, Nicolás, algunas palabras ya para ir cerrando. Sí, solo para ir cerrando las brillantes intervenciones, solo agradecer profundamente eh, a los profesores que vinieron, a Marcelo, a Diego, a Sebastián, que tuvieron la gentileza y la gran generosidad de compartir sus conocimientos con nosotros esta noche. Esta ha sido una fiesta del derecho notarial que partió ayer y está terminando hoy día. Hoy día estamos celebrando este primer encuentro, este primer seminario de derecho notarial específico, separado, si se quiere, del derecho registral al que tenemos, por cierto, mucho aprecio y respeto. Así es que, y esto forma parte además del curso, del primer curso de Derecho Notarial de la Pontificia Universidad Católica. Así es que estamos muy contentos y muy agradecidos. Por lo tanto, a nombre de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, del profesor que está a cargo de este curso, el profesor Jaime Alcalde, solo recalcar que hemos tenido dos jornadas maravillosas, que hemos escuchado a queridísimos académicos y notarios que provienen de distintos países, hemos reflexionado sobre los límites y alcances de la función notarial, nos damos cuenta que estamos todavía llenos de dudas, mucho más que certezas, y que en cambio certificamos y damos fe respecto a todas aquellas cosas que percibimos diariamente. Pero sobre la discusión acerca de lo que se viene y el notariado en el futuro, bueno, claro, pareciera ser que es claro dentro de todas las intervenciones que toda la tecnología es finalmente un medio y un fin, de la misma forma que fue cada uno de los avances tecnológicos que han acompañado al notariado. Así es que solo agradecer, solo palabras de agradecimiento eh, por su claridad, por la profundidad, por la generosidad. Y para terminar, solo decir que estamos convencidos que este diálogo internacional que debemos mantener, el rigor académico y la apertura a nuevas preguntas son las mejores herramientas que tenemos para fortalecer nuestras instituciones jurídicas. Así que muchas gracias a los profesores, muchas gracias a la profesora Bonnie que nos ha acompañado el día de hoy, y muchas gracias también a todos los asistentes de este curso. Muchas gracias, un placer para mí, un honor. Gracias. Sí, muchas gracias. Para mí también un honor muy grande. Gracias, Nicolás. Felicitaciones, doctora, por el doctorado. Y bueno, esperamos leer la tesis pronto, una tesis necesaria. ¿Mm? Muchas gracias. Gracias a todos y gracias también a la Universidad Católica, a los profesores organizadores de esta actividad por haberme invitado. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh? Estén Adiós. muy bien.